Hoy voy a enfrentar la pregunta que todos me están haciendo. ¿Ya empezó el mercado bajista o esta es una corrección normal? No te voy a decir vende todo ni compra ya. Te voy a mostrar cómo leo yo la situación con 4 señales claves que son los flujos de ETFs, los shocks macro, la liquidez y el dólar. Y al final te plantearé 2 escenarios realistas con criterios claros de confirmación e invalidación. Quiero dejar claro una cosa desde el principio. No estoy aquí para adivinar el futuro. Estoy aquí para enseñarte cómo me preparo yo para ambos resultados sin dramatismo y con un proceso lógico. En el contexto actual, con datos reales, vemos que Bitcoin ha alcanzado máximos históricos por encima de los $126.000 en el pasado 6 de octubre, apoyado por importantes entradas en los ETFs al contado de los institucionales. Actualmente, el precio de Bitcoin ronda los $87.000, lo que significa una corrección significativa desde ese punto máximo. Por otro lado, XRP cotiza alrededor de los $89, con caídas en su relación frente a Bitcoin en las últimas semanas. Ha bajado 13% en los últimos 30 días. El otro que me interesa ver es Cardano, ADA, que se encuentra por debajo de los 40 centavos, está a 36 centavos en este ciclo, tras liderar caídas en momentos de aversión al riesgo. Ha caído 21% en el último mes. Estos precios no son ni promesas ni motivo para llorar. Son datos de mercado observables y nos sirven para tomar decisiones con mayor claridad. Pero, ¿cuáles son las señales claves para interpretar si esto es una corrección o si es un inicio del mercado bajista? La señal clave número 1 es esta, son los flujos en los ETFs y los productos regulados. ¿Qué nos dicen de verdad? Cuando ves entradas netas sostenidas en varios productos, hay demanda institucional real que respalda todo este movimiento. Cuando ves salidas durante varios días o semanas, la presión cambia y los rallies pierden todo ese combustible. ¿Qué es lo que no nos está diciendo este mercado? Un día de outflows no es un bear market, tampoco un día de inflows salva una tendencia. Yo personalmente miro la tendencia, no miro el titular. ¿Y cómo lo uso? Si ya tengo posiciones en algunas de estas Bitcoin, XRP y veo entradas consistentes, dejo correr y solo agrego en retrocesos sanos, en esas pequeñas caídas que me ayuden a comprar más barato. Si veo salidas persistentes, paso a modo defensivo. Freno las compras, recorto el tamaño táctico y espero señales más claras. Pero para ti, ¿qué puede significar? Si estás sentado en dinero, los inflows le ayudan a uno a desplegar tramos con más confianza. Si estás nervioso, los outflows te piden paciencia y tomar decisiones para tamaños más pequeños de compra. Miren, en cuanto a Bitcoin, hemos tenido 2 días importantes esta semana que suman más de $600 millones de salidas. Mientras que ayer entraron 457 millones, estamos casi flat. Mientras que podemos ver que los inflows en los ETFs de XRP han sido constantes y a la fecha yo no he visto ninguna salida. Esta semana, por ejemplo, han entrado $20 millones a todos los ETFs de XRP. Hablemos de la señal clave número 2, que son los shocks macro. Las tasas de la inflación, los datos de empleo, decisiones de bancos centrales, tensión geopolítica. ¿Por qué todo esto confunde a los inversionistas? Porque muchas veces traen volatilidad, no claridad inmediata. Un dato malo puede ser bueno para todo el tema de la liquidez y viceversa. ¿Y cómo filtro todo ese ruido? Yo personalmente no opero el evento, opero el después. Dejo pasar el primer impulso, observo si el mercado absorbe o no. Si el dato aprieta las condiciones financieras, me muevo con más cautela. Si la relaja, planifico tramos sin perseguirlo. Pero para ti, ¿qué puede significar y cómo lo puedes usar? Si te da miedo quedarte fuera, recuerda, la primera reacción rara vez es la última. El plan se ejecuta en lo que viene después, no en el segundo primero que estás ahí. La señal clave número 3 es la liquidez, donde, si quieren lo explico fácilmente, hay más o menos oxígeno para el riesgo, para respirar el mercado. Cuando la liquidez encarece, los rendimientos al alza, el drenaje de balances, el crédito más caro, el mercado termina sufriendo porque hay menos gasolina para sostener las subidas. Cuando se abarata, como los rendimientos a la baja, la pausa o reversión del ajuste, compras de activos por parte de la Reserva Federal, pues todo respira. ¿Esto es temporal o será estructural? Es lo que te tienes que preguntar. Depende del ciclo de política y de las condiciones financieras. Por eso no tomo una semana como la verdad absoluta. ¿Y cómo lo uso yo? Cuando la liquidez empeora, reduzco el ritmo y la agresividad. Cuando mejora, despliego, pero siempre por etapas. ¿Cómo lo puedes utilizar tú y para ti cómo puede significar?
Si ya entraste tarde, el ajuste de liquidez es una invitación a no promediar al alza a ciegas. Si estás en efectivo, si tienes liquidez, espera que el mercado te ofrezca precio y señales de alivio antes de actuar. ¿Y qué termino mirando yo? Si el dato actual del M2 está bien o está sólido, aunque no lo sigo a diario, pero sí me da una visión de mediano plazo. La señal número 4 es el dólar. Cuando vemos un dólar fuerte, en general, pesa sobre los activos de riesgo. El dólar débil da aire. Pero ¿cómo lo miro? ¿Cómo me importa? Porque el dólar concentra miedo global. Cuando sube con fuerza y persistencia, las posiciones de riesgo se reducen. ¿Y cómo lo uso yo? Lo uso como confirmación, no como gatillo. Si veo dólar fortaleciéndose a la par de las salidas en ETFs y liquidez apretándose, no intento ser el héroe. Bajo la velocidad, le pongo freno de mano. Si el dólar se debilita y la liquidez mejora con entradas en productos regulados, ahí sí busco retrocesos para ejecutar y comprar cuando no he podido comprar antes. ¿Para ti qué puede significar? No se trata de tradear el DXY, se trata de entender si el viento sopla a favor o en contra de tu tesis de inversión. Pero antes de pasar a los dos escenarios que les tengo acá, les tengo una nota breve. Todo lo que estoy mostrando aquí, como leer flujos, contexto macro, liquidez y tomar decisiones sin pánico, es exactamente la base del programa de inversión en cripto que estoy terminando ahora. Voy a trabajar con un grupo pequeño de forma muy personalizada, acompañando a cada uno de mis alumnos en la construcción y gestión de su propio portafolio, con visión de largo plazo y foco en proceso, no en las promesas. Acuérdense, esto no es asesoría financiera. Al final del video les quiero contar cómo puedes tú acceder a este programa. Sigamos con el resto. Juntémoslo todo y planteemos las dos posibilidades, los dos escenarios. En el escenario A, que es un inicio temprano del bear market, que es posiblemente lo que esté pasando, ¿qué lo confirmaría en mi lectura? Miren, confluencia de salidas netas sostenidas en los ETFs y productos regulados durante varias semanas, empeoramiento de la liquidez, rendimientos firmes a la alza de las condiciones financieras más estrictas, el dólar fortaleciéndose con persistencia y fallas técnicas en los marcos semanales, no de 15 minutos. Miren, la pérdida de soportes que el mercado venía defendiendo. ¿Pero qué lo invalidaría? La reaparición de entradas netas sólidas, como lo que pasó ayer con los ETF de Bitcoin, el alivio de condiciones financieras y dólar perdiendo momentum, junto con la recuperación de estructuras técnicas en el semanal. ¿Cómo me debo posicionar si esto parece tomar forma? Pues mentalmente acepto que la volatilidad a la baja puede expandirse. Estructuralmente reduzco tamaño táctico, priorizo activos con mejor soporte de flujos, mantengo el efectivo para comprar pánico más adelante y defino niveles donde retomar la agresividad si la evidencia cambia mi tesis. Pero ahora veamos el escenario número 2, el B, la corrección normal antes de continuar. ¿Qué lo confirmaría? Entradas reales que regresan tras días de ventas, liquidez que se relaja, el dólar que pierde fuerza y recuperación de soportes semanales con señales de absorción en retrocesos. ¿Qué argumento lo invalidaría? El retorno de salidas persistentes, la liquidez que se aprieta de nuevo y el dólar retomando tendencia con fuerza, acompañado de rupturas técnicas no recuperadas. ¿Cómo me posiciono si esto es lo que veo al final? Mantengo las posiciones más importantes, las core. Agrego por tramos en caídas controladas. Evito perseguir las velas verdes o rojas y dejo que la estructura valide. El foco está en ejecutar el plan, no en tener el mejor precio. ¿Qué significa todo esto para ti ahora mismo? Si ya tienes posiciones, define por escrito qué combinación de señales te haría tomar posiciones parciales, frenar compras o reducir el tamaño. No improvises en el minuto. Si te cuesta vender, piensa en recortes parciales y fechas de revisión, no en todo o nada. Y recuerda que a veces no hacer nada también es proteger tu portafolio. Si tus posiciones core están en tesis y el contexto no muestra confluencia negativa, no tienes por qué tocarlo todo. Si estás empezando, no entres con todo tu dinero hoy. Diseña una estrategia de 4 a 6 tramos y vincula cada tramo a 2 o 3 señales, no a una, no te quedes con una sola. Por ejemplo, un tramo si vuelven entradas netas en ETFs, otro si el dólar cede, otro si la liquidez mejora y el precio visita una zona de soporte trabajada. Si no hay señal, no compres. Aprender a esperar es parte del proceso, tener esa paciencia es importantísimo. Si te da miedo comprar caídas, reduce el tamaño, hazlas chiquitas. El problema a veces
no es la caída, es el tamaño de la apuesta. A veces te vas con todo y con la mitad del tamaño ejecutar el plan es más fácil, y si aún no puedes, no compres. No actuar es una decisión muy inteligente hasta que el mercado te dé la inteligencia o la tranquilidad para operar. Si estás sentado en el efectivo, define qué necesitas ver para empezar. No te cases con el piso. Piensa en probabilidades, liquidez, mejora, dólar retrocede, entradas vuelven, soportes respetados. Cada señal suma. Usa efectivo para comprar miedo con reglas, no con euforia, no con ansiedad. Y vengan, les voy a cerrar la promesa del inicio. No vine a decirles si el mercado va a caer o subir. Vine a mostrarles una estrategia, un diseño de programa. Vine a mostrarte cómo interpreto los datos y cómo me preparo para ambos escenarios. Vimos flujos en ETFs, shocks macro, la liquidez, el dólar. Viste que no uso una señal para disparar decisiones. Busco confluencia para reducir las emociones. En mi punto de vista, esto no va de adivinar, va de posicionarse con cabeza fría, aceptar que te puedes equivocar y diseñar un plan que te mantenga vivo cuando otros pierden el control. Si el mercado me demuestra que estoy equivocado, me adapto. No me caso en una idea, me caso con un proceso. Y si te quedaste hasta aquí, seguramente eres de los que prefieren un proceso claro a una promesa vacía. Miren, estoy abriendo un grupo reducido para mi programa de inversión en cripto, donde trabajo personalmente con cada alumno, con una estructura de portafolio, una lectura de mercado, una toma de decisiones y gestión del riesgo con cabeza fría. Para mí lo más importante es esa gestión del riesgo. El objetivo no es hacerse rico rápido, eso no va a pasar, sino aprender a construir y gestionar un portafolio sólido, con una expectativa realista de crecimiento anual, póngale que sea entre el 30 y el 40%, entendiendo qué haces y por qué lo haces. Si quieres aprender a invertir en cripto con criterio, sin miedo y con acompañamiento directo por mi parte, te dejo acá en el link de la descripción mi Telegram y mi WhatsApp para que puedan escribirme y preguntarme cosas. Las plazas son limitadas y no es para todo el mundo. Es para quienes quieren hacerlo bien, con calma y a largo plazo, los que sí quieren aprender. Nos vemos en la próxima y espero que me dejen un like, suscríbanse al canal y no olviden dejarme un comentario gigante. Chao, nos vemos en la próxima. Chao.